civiles los que están acá. ¿Y geólogos? Ya. Bueno, la motivación de este tema es porque me preocupa que las líneas del Metro de Lima, la línea 2 y parece que la 3 y la 4, están saliendo bastante caras, ¿no?, comparado, por ejemplo, con el Metro de Madrid. Y además lo están haciendo demasiado lento. En Madrid lo hicieron, ampliaron el Metro de Madrid de 120 a 320 kilómetros, es decir, 200 kilómetros en apenas 10 años, entre el 97 y el 2007, o sea, 20 kilómetros por año, y a costos como la mitad de lo que va a ser la línea 2 del metro. Sobre los aspectos contractuales de por qué está sucediendo todas estas cosas, lo expliqué ayer en una ponencia sobre concesiones APP versus obras públicas, y ahora quiero explicar sobre los aspectos que se debería tener en cuenta para poder lograr que las obras subterráneas valgan menos de lo que está, de los precios a los cuales están licitando. Esa fue la motivación de esta ponencia, ¿no? Iniciaremos con una rápida revisión de la geomorfología, geología de Lima. Tenemos un estrato aluvial, tenemos un cono aluvial central bastante denso, compuesto en su gran mayoría por gravas pobremente graduadas, y los bordes de este cono aluvial son suelos más heterogéneos y además menos resistentes, sobre todo en el Callao, y casualmente son las zonas que han sufrido los mayores daños durante los grandes terremotos del siglo XX. Este es un perfil estratigráfico cualitativo del cono aluvial de Lima. No se sabe la profundidad del basamento rocoso, pero tenemos este sinclinal, y pareciera que en la avenida Fawcett hubiera hacia la izquierda un suelo más heterogéneo y más débil, que corresponde precisamente a la provincia del Callao, y a la derecha un suelo más denso y sin presencia de nivel freático. Esto es el zoom sobre esa zona. A partir de la avenida Fawcett el nivel freático está como a 20 metros y casi superficial cerca del puerto. Y en Lima, a pesar de los sondeos se hicieron a 50 metros de profundidad, no se nota presencia de nivel freático. Esto se nota claramente en la tomografía de las velocidades de onda de corte. La avenida Fawcett más o menos queda aquí, ¿no? Bueno, de ahora en adelante nos referiremos a las gravas de Lima y a las gravas del Callao. La de Lima como suelos bastante densos y la del Callao medianamente densos. Además, se nota también este perfil estratigráfico a lo largo de lo que es la línea 2 del metro, ¿no? O sea, de oeste a este, ¿no? Por acá más o menos está la avenida Fawcett y aquí es la zona del Callao. Lo que está en verde es la grava pobremente graduada, lo que está en naranja es arcilla de baja plasticidad, y lo que está en amarillo, arena limosa. Y lo que está en la línea azul, el nivel freático, y la línea roja, el eje del túnel del metro, ¿no? Entonces, de la avenida Fawcett hacia la derecha, hacia el este, el suelo es bastante homogéneo. Aquí ya son las rocas que están cerca de las estribaciones de los Andes, cerca de Vitarte, ¿no? Y lo mismo es en la línea 3 de sur a norte. En resumen, tenemos una tremenda predominancia de gravas con bolonería, que se clasifican en su gran mayoría como gravas pobremente graduadas. Y entonces el problema es cómo determinar las propiedades mecánicas de este suelo, que no se está haciendo de la manera correcta para los estudios de la línea del metro. Tampoco se está haciendo la cantidad de investigación necesaria. Por ejemplo, tenemos estos datos de unos franceses de que para túneles se requiere invertir en la investigación geotécnica y en los estudios por lo menos el 4% de lo que es el monto de la obra civil para poder tener, para que los adicionales sean menos del 50%. Otro dato es el hecho por el Comité de Túneles de los Estados Unidos en el año 84, que hizo un seguimiento a más de 80 y tantos túneles y concluyó que se requiere entre 1 hasta 4% en investigación geotécnica respecto al monto de la obra civil para poder tener adicionales más o menos razonables. Sin embargo, y esto lo hizo suyo en una recomendaciones del Cuerpo de Ingenieros de los Estados Unidos. Sin embargo, para la línea 2 del metro se invirtió apenas el 0.1%,
muchísimo menos de lo que se recomienda, y como consecuencia de esto el Colegio de Ingenieros hizo un pronunciamiento, pero para los estudios de la línea 3 y 4 apenas lo elevaron al 0.4%, y además se hace la investigación geotécnica que no se requiere y no se hace la que se requiere, ¿no? Ahora vamos a comentar sobre la investigación geotécnica realizada. Por ejemplo, para el estudio a nivel de preinversión de la línea 2 del metro, se hizo abundantes ensayos de SPT, que no tiene ningún sentido de un suelo de grava con bolonería. Ustedes saben que la boca del SPT tiene apenas 35 milímetros de apertura y se encuentra un bolón y simplemente da rechazo, y por eso es que todo da rechazo y no da más luz. Incluso las mismas normas, la E050 no lo recomienda para las gravas, para los ensayos SPT, sin embargo se insistió en eso. Luego ya al consultor al final se le ocurrió hacer ensayos presiométricos. Los ensayos presiométricos consisten en colocar un cilindro flexible en el sondeo y luego inflarlo y monitorear el cambio volumétrico versus la presión, de tal manera que con las ecuaciones elásticas se pueda obtener los módulos deformacionables, los módulos de elasticidad y módulos de corte, ¿no? Los fabricantes no lo recomiendan, es baja la recomendación para gravas, y la razón es lo siguiente, de que al inflar el cilindro se supone que se infla de manera homogénea, ¿no? y simétrica, mientras que en Lima lo que sucede, tenemos bolonería y la forma de inflar es heterogénea. Si se encuentra un tremendo bolón ya se distorsiona el ensayo, y la prueba de ello es que, por ejemplo, en Lima, aquí en las abscisas estamos graficando el módulo de elasticidad, y acá en las ordenadas la profundidad se supone que debe seguir una curva más o menos, debe seguir una tendencia más o menos lineal creciente con la profundidad, pero acá tenemos una tremenda dispersión. En Callao la dispersión no es tanto porque hay menos, la bolonería es más chica, ¿no? Pero igual hay mucha dispersión. Este es otro gráfico también de los resultados obtenidos en el estudio de la línea 3, que ya desde un inicio hicieron ensayos presiométricos, pero también ven la tremenda dispersión, y esto a pesar de que acá está en escala logarítmica. Si lo pusiéramos en escala aritmética, la dispersión sería mucho mayor. Bueno, luego en el estudio, ya una vez firmado el contrato, en el estudio de ingeniería hecho por el concesionario, hicimos algunas correlaciones del módulo E50, es decir, el módulo a mitad de la carga entre el inicio de carga y la falla, o la mitad, con el módulo dinámico obtenido de los ensayos geofísicos, de las velocidades de onda de corte. Ojo que el módulo dinámico es el módulo de elasticidad al inicio de la carga, no quiere decir que sea un módulo bajo carga dinámica, a veces da engaño eso. Es el módulo al inicio de la carga, esfuerzo de formación. Entonces esta correlación del módulo dinámico sobre el módulo E50 para gravas se daba de 3 a 7, pero por seguridad hemos asumido 10. Luego acá hay otras correlaciones para gravas arenosas, para arcillas limosas, etcétera, ¿no? Acá, como les dije, ese módulo de corte dinámico y el módulo de elasticidad dinámico se deduce en función de las velocidades de onda de corte, y esto es la densidad, la masa volumétrica del suelo, ¿no? Bueno, para los ensayos a nivel de preinversión no se hicieron ensayos de corte directo in situ para el estudio de la línea 2 del metro. Recién para la línea 3 del metro se empezaron a hacer los ensayos de corte directo in situ, y lo mismo en los estudios de ingeniería. Una vez que el concesionario firmó el contrato para la línea 2, hicieron algunos muy pocos ensayos de corte directo. Pero acá tenemos otro problema que ahora les voy a explicar. Estos ensayos consisten en que se excava una calicata profunda y se talla las muestras, se confina las muestras, se cargan las muestras, se carga verticalmente y se corta, se empuja aquí para provocar el ensayo de corte directo a lo largo de esta superficie de falla. Las cajas son del orden de 70 por 70 centímetros. Estos ensayos se empezaron a hacer desde el inicio de los 80 de manera muy esporádica, y ahora, con motivo de la línea del metro, se está haciendo un poco más continuo. Pero el problema es que también está dando ensayos muy dispersos, porque no sabemos el bolón que vaya a coger aquí en el plano de falla, pues un bolón chico, un bolón grande, ¿no? Entonces por eso es que está dando ensayos demasiado dispersos también.
Esta es una lista de 12 ensayos, probablemente ahora a la fecha habrán más de 20, ¿no? Ojo que no hay nada para el Callao hasta donde yo sepa. Entonces, este es el rango de datos obtenidos. Vean qué tremenda diferencia desde el mayor hasta el menor, de la diferencia entre la resistencia más alta al corte y la resistencia más baja, ¿no? Entonces, y este es el estudio, esta es la lista de datos obtenidos en el estudio de la línea 3. También vean la tremenda diferencia entre la resistencia al corte mayor y la menor. Después también da resultados raros en algunos ensayos. Por ejemplo, acá tenemos un caso de una muestra sometida a menos presión de confinamiento, obteniendo resistencia al corte más alta que otra a mayor presión de confinamiento. Un dato absurdo, ¿no? Entonces, a ver, ¿y por qué se debe estas dispersiones? Acá hay estudios bastante antiguos que demuestran que el tamaño máximo de la partícula que está dentro del plano de falla debe ser a lo más un sexto o un quinto del tamaño de la muestra tallada. Y para suelos bien graduados, por ejemplo, como el de Lima, una grava pobremente graduada debe ser más bien un veinteavo. La grava de Lima es con la justa GP, grava pobremente graduada. Podría haber sido grava bien graduada, pero con las justas es un GP. Así que yo he asumido que se requiere que el diámetro de máximo de la partícula respecto al diámetro de la probeta debiera ser máximo un décimo. Entonces, de esta forma se deduce que para la grava de Lima requeriríamos cajas, probetas a ser cortadas de 70 a 200 centímetros de tamaño, y para el Callao de 30 a 120 centímetros. Entonces, para Lima estamos requiriendo mucho más grande de lo que realmente se ha venido haciendo. De allí que tenemos bastante dispersión en los datos, ¿no?, de resistencia al corte. Ahora, bueno, también se hicieron ensayos geofísicos de refracción sísmica, pero la refracción sísmica en un suelo aluvial quizás no valga la pena, porque puede ser útil cuando hay un gran contraste entre velocidades, cuando tenemos un basamento rocoso cercano. Actualmente mejor es usar, crosshole, downhole también se pueden hacer, pero son caros porque se requieren perforar sondeos. Actualmente, desde hace 5 años en el Perú y desde hace más de 15 años, se viene usando de manera ya comercial este método del analizador multicanal de ondas superficiales, que permite determinar la velocidad de onda de corte con mucho mayor resolución hasta profundidades de 30 metros, y se puede ir al uso de, esta es la tomografía de las velocidades de onda de corte con el más W, ¿no? Hecho de manera bidimensional. Se puede recurrir a al ensayo de microtrepidación si se requiere ir a profundidades hasta de 80 a 100 metros, ¿no?, obteniéndose las velocidades de corte con mucho más resolución que la refracción sísmica, sobre todo para suelos aluviales que va de manera creciente con la profundidad, se va incrementando la velocidad de onda de corte con el confinamiento del suelo. Acá hay una comparación de los datos del más W con el microtrepidaciones, y más o menos es parecido, hasta profundidad de 30 metros son estas comparaciones. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de tener estas indefiniciones en las propiedades mecánicas del suelo de Lima? ¿No? Acá he hecho un pequeño cálculo de equilibrio límite para túneles, con este método conocido de Agnostou-Dicobari, y por ejemplo, requiero para la resistencia al corte máxima, con estos factores de seguridad, ¿no?, según el Eurocódigo, y asumiendo esta profundidad de 20 metros, esta densidad, para la resistencia al corte máxima, puedo excavar túneles hasta un diámetro de 28 metros sin ningún problema. Pero para la resistencia al corte mínima de las que les he mostrado, puedo excavar solo hasta poco menos de 3 metros. Es decir, hay mucha diferencia entre ambos. Estas son las consecuencias prácticas de tener los valores de la resistencia al corte en un rango tan amplio, ¿no?, porque no os la han acotado por no hacer los ensayos en la escala requerida, ¿no? Después, este es otro pequeño cálculo que he hecho para los muros pantalla que se usarían para las estaciones de metro. Por ejemplo, para la resistencia al corte máxima necesitamos este empotramiento apenas de 2,5 metros, y para la resistencia al corte mínima se va hasta 8 metros.
Luego, el momento flector es 2 veces y media el de la resistencia al corte mínima respecto a la máxima. Es decir, fácilmente podría costar casi 2 veces para la resistencia al corte mínima respecto a la máxima, podría costar como 2 veces este muro pantalla, ¿no? Por ejemplo, según le escuché en una conferencia del ATE al director de la ATE en noviembre del año pasado, los consultores que están a cargo de la línea 3 del metro están proponiendo diseños diferentes a los consultores que están a cargo de la línea 4. La línea 3, por ejemplo, propone para las estaciones un diseño tipo trinchera, pero los de la línea 4 proponen un diseño tipo caverna. Los de la línea 3 proponen que sea con tuneladores y los de la línea 4 que sea con excavación tipo mina. Entonces, esto demuestra que quizás uno está con un sesgo muy conservador y el otro con un sesgo muy arriesgado. La consecuencia es que es debido a esas propiedades mecánicas en un rango tan amplio que no saben cuál usar, ¿no? Ahora, esto me voy a detener un momento porque ustedes se preguntarán, pero si Lima es una ciudad tan grande, se han hecho tantos edificios, ¿por qué no se conocen la propiedad mecánica? Lo que pasa es que en Lima se han hecho edificios y en los edificios hay un proceso de carga, ¿no? Y el suelo de Lima es bastante bueno para la carga vertical, bueno, también para las excavaciones, ¿no? Pero para la carga vertical es tan bueno que para los edificios que tenemos, incluso hasta los más altos, el costo de la cimentación representa un porcentaje bajo respecto al costo de la estructura que va sobre la superficie. De tal manera que el conocer con precisión las propiedades mecánicas quizás no lleve a un ahorro tan mayor, y además porque las propiedades del ángulo de fricción se conocen mejor, tienen mayor influencia a presiones altas, de confinamiento alto, y eso se conoce mejor para las gravas. En cambio, el problema es conocer la cohesión, que esa sí tiene influencia en el caso de descargas. La cohesión tiene bastante influencia y eso es lo que no se conoce bien y por lo tanto no permite diseñar de manera óptima las estructuras subterráneas. Entonces, aquí en esta ponencia al final hago una propuesta de la investigación geotécnica que convendría hacer, pero para ello antes vamos a hacer una revisión del marco teórico del comportamiento mecánico de las gravas. Bueno, en una grava bastante densa el comportamiento es tipo frágil, eso significa que la resistencia al corte pico es mucho mayor que la resistencia al corte residual. Cuando la grava ya la densidad es mediana, ya la resistencia al corte pico se parece más a la residual. Y cuando se carga estas probetas, si es una resistencia muy densa o si tiene una densidad bastante densa, como este caso, se produce más bien dilatación en la muestra. En cambio, con una densidad mediana no se produce dilatación. Y cuando es suelta, incluso se produce compresión, ¿no? Luego, a presiones de confinamiento alta, la envolvente de la resistencia al corte residual es más o menos curvada, no es la de Amor-Coulomb, que es recta. Y esto está demostrado en muchísimas investigaciones en todo el mundo y desde hace mucho tiempo, ¿no? Más bien la resistencia al corte pico sí podría ser la de Amor-Coulomb, casi una recta, ¿no? Entonces, como ven aquí, para presiones de confinamiento bajo tienen una falla más o menos tipo frágil, es decir, falla a deformaciones demasiado bajas y prácticamente no avisa, aunque sí tiene resistencias bastante altas. En cambio, a presiones de confinamiento altas, la falla es más dúctil, ¿no? Esta es una relación propuesta por algunos investigadores para este tipo de suelos gravosos, ¿no? Ahora, por ejemplo, el macizo rocoso en el acantilado. Tenemos este macizo bastante vertical que seguramente no ha llegado a la resistencia pico. ¿Cómo es esto? No ha llegado acá a la resistencia pico, ¿no? Y este coluvial que está aquí abajo, que probablemente sea desprendimiento del macizo, ya ha llegado a la resistencia pico y ha terminado en su resistencia residual y solo tiene la resistencia correspondiente al ángulo de fricción y ya no tiene cohesión, ¿no?
Entonces eso probablemente haya fallado por el viento, por algún sismo, por la mano del hombre, ¿no? De acuerdo a muchos investigadores, los parámetros que más influyen, las propiedades índice, digamos, que más influyen en la resistencia al corte de un suelo gravoso, son sobre todo y en primer lugar la densidad o compacidad, ¿no? Pudiendo haber entre la situación más suelta y la situación más densa hasta 12 grados de diferencia en el ángulo de fricción. En segundo lugar, la rugosidad de los granos. Esto no sería importante porque todos los granos son subredondeados en Lima porque tienen un mismo origen. Otro sería el grosor de los granos, ¿no? Entre la arena, la grava fina, la grava gruesa, pueden haber hasta 2 grados de diferencia. Y luego la granulometría, si es uniforme, si es abierta. Esto tampoco habría importancia porque casi todo es GP, ¿no? Grava pobremente graduada. Entonces, al final, hay que tener en mente que la densidad es la propiedad índice que influye más en la resistencia al corte y luego la granulometría. La anisotropía probablemente porque como la bolonería no es totalmente redondeada, tiene una esfericidad de 0,74, probablemente está asentada en su lado más largo en sentido horizontal, entonces podría tener influencia y quizás también sea parte de la explicación por qué los acantilados están tan empinados, ¿no? Bueno, a partir de ahora vamos a ver qué se puede hacer. En el mediano a largo plazo, lo lógico sería construir una cámara triaxial grande de por lo menos 1 metro de diámetro por 2 metros de altura, tal cual se hizo, por ejemplo, en la Universidad de Chile, todavía en el año 2001. Esto se justifica ampliamente para toda la red del Metro de Lima, porque es una inversión tremenda y esto no cuesta nada y sin embargo da muchas luces sobre los procedimientos a diseñar. Los ensayos triaxial nos permitiría determinar las propiedades deformacionales y la resistencia al corte, ¿no? Bueno, este sería otros ensayos quizá de menor importancia, una carga sobre muro de contención o la carga sobre placa, pero aquí también tendríamos que tener en cuenta el tamaño de la placa y el tamaño de la placa para el muro y para la carga vertical, para que sean acordes con el tamaño del bolón que pudiéramos tener debajo de la placa, ¿no? Bueno, ahora, ¿qué se puede hacer de manera urgente en el corto plazo? Nos basaríamos básicamente en 2 ensayos. Uno, el ensayo de corte directo en caja grande en laboratorio. ¿Por qué en laboratorio? Para poder controlar las variables. Porque cuando lo hacemos in situ hemos visto que al final no sabemos qué bolón está incrustado dentro del plano de falla que puede distorsionar, dar valores muy grandes en unos casos, muy bajos en otros, ¿no? En cambio, con un ensayo de corte directo en laboratorio controlamos estas variables. Y también nos deberíamos basar en el ensayo más W, el de las velocidades de onda de corte, para medir las propiedades deformacionales en el subsuelo. Por ejemplo, estos son algunos datos de ensayos en caja grande de 60 centímetros por 60 centímetros en el CISMID, en el laboratorio del CISMID de la UNI, y se ven resultados bastante consistentes. Mayor resistencia, mayor cohesión, conforme mayor es la ansiedad, conforme mayor es la presión de confinamiento. No hay las cosas raras que hay en los ensayos de corte directo in situ. Ahora se preguntarán, pero la bolonería es muy grande, ¿qué se puede hacer? Porque si son 60 centímetros por 60 centímetros la caja del CISMID, no podría haber bolones de mayor de 6 centímetros, es decir, 1/10. Lo que se puede hacer es reemplazar las muestras de mayor tamaño por muestras del mismo peso, o sea, de 6 centímetros, digamos, muestras del mismo peso. Por ejemplo, todos los bolones que son mayores de 6 centímetros, esa cantidad de bolones en peso se reemplaza por bolones de ligeramente menor a 6 centímetros. Esto se demuestra que no afecta mucho la resistencia. Por ejemplo, tenemos acá un estudio de una universidad en Irán. La línea verde es la curva granulométrica real, la línea roja una curva granulométrica paralela y la línea amarilla una curva granulométrica recortada, es decir, reemplaza el material que es mayor a este tamaño en peso más o menos. Entonces se demostró que la resistencia al corte de la real, de la correspondiente a la curva granulométrica real,
es parecida a la resistencia al corte correspondiente a la curva granulométrica recortada y es mucho mayor que la curva granulométrica, la resistencia correspondiente a la curva granulométrica paralela. Entonces, esto es lo que se puede hacer para la curva granulométrica de Callao y Lima, se puede recortar, y para el de Lima también recortar de la misma forma. Bueno, en cuanto a las propiedades deformacionales, es bastante conocida esta relación del módulo de corte secante respecto al módulo de corte dinámico en función de la deformación del corte, hecho por investigadores en todo el mundo para diversos tipos de grava desde hace muchas décadas, ¿no? Y el módulo de corte se obtiene en función de la velocidad de onda de corte. Entonces, esto se puede usar para ir construyendo la curva esfuerzo de formación, esfuerzo de corte, deformación de corte, en base a la velocidad de onda de corte. Entonces, el procedimiento a seguir, esto voy a leerlo para ir un poco más rápido. Se ubicaría algunas cuantas decenas de calicatas profundas del orden de 30 metros, digamos 20 a 40 calicatas, preferentemente ubicadas en parques para no interrumpir el tráfico. Ahora en el estudio de la línea 3 y 4 les han hecho seguir la línea del metro, con lo cual han interrumpido el tráfico, y además calicatas profundas de apenas 80 centímetros por 80 centímetros, ahí no se puede hacer ninguna investigación con un control de calidad adecuado, no sé para qué lo han hecho, en fin. Bueno, entonces estas calicatas se les haría, antes de que excavarse, antes que se le distorsione el suelo, serían los ensayos de más W1D, es decir, se determinaría el perfil de la velocidad de onda de corte en el punto donde está la calicata antes de que se excave. Luego se excavarían las calicatas para la ejecución de los ensayos a diferentes cotas o plataformas, y si se encuentra a nivel freático en el Callao se tendría que interrumpir la calicata. Ese es el menor de los casos, porque casi nunca hay nivel freático, ¿no? En la provincia de Lima por lo menos. En cada plataforma se procede a identificar los estratos, a clasificar los suelos, la mayoría seguramente es una grava GP, a tomar densidades in situ, con algún ojo que las densidades in situ también tendría que ser con un método apropiado para el tamaño de la bolonería, porque según las normas, creo que son 6 pulgadas, 15 centímetros el tamaño para el ensayo de cono de arena. Tendría que ser uno más grande para tener en cuenta la bolonería, ¿no? Y luego se haría ensayos de corte directo in situ en caja grande con diferentes presiones de confinamiento, incluyendo la presión nula para tratar de determinar la cohesión. Probablemente varios de estos ensayos no vayan a ser válidos debido a que la relación tamaño de muestra tamaño máximo de partícula sería menor que 5 o que 10, porque es grava GP. Dependiendo de la frecuencia de estos casos, se podría analizar la posibilidad de agrandar la caja de confinamiento, o podría repetirse los ensayos o simplemente registrarse los ensayos para encontrar si hay alguna metodología de corrección para tener en cuenta el tamaño de la partícula más grande. Finalmente se cierra la calicata. Y acá viene lo más importante, se procede a ejecutar ensayos de corte directo en laboratorio en caja grande. Estos ensayos podrían ejecutarse para unas 4 o 8 curvas granulométricas representadas en todo el cono aluvial de Lima, de grava GP, que se podrían caracterizar, por ejemplo, con el porcentaje de bolonería, el porcentaje de finos o el D50, por lo que la identificación de la caracterización más apropiada sería un tema a estudiarse. Para cada una de estas curvas granulométricas se podría compactar las muestras a unas 3 o 4 densidades diferentes. Entonces ya se tendría 12 a 32 muestras de diferentes granulometrías y diferentes densidades. Cada una de estas muestras se replicaría para someterlos a diferentes presiones de confinamiento. Con todos estos resultados se podría buscar una correlación de la resistencia al corte con la densidad y la variable que identifica el tipo de curva granulométrica. Esta es la parte más importante de esta propuesta, buscar la correlación de la resistencia al corte con la densidad y la variable que identifica el tipo de curva granulométrica. Para el caso de Callao convendría además realizar ensayos drenados pero con las muestras saturadas para tener en cuenta la presencia del nivel freático. Luego, para el punto donde se ejecutó cada calicata profunda se obtendría la resistencia al corte por correlación con las densidades in situ previamente obtenidas. Entonces se usaría para comparar esta data con la obtenida en los ensayos de corte directo in situ. Se buscaría correlacionar también la resistencia al corte con la velocidad de onda de corte, aunque cabe advertir que estas correlaciones son demasiadas dispersas para la grava de acuerdo a la literatura geotécnica.
Sin embargo, se podría intentar, porque en este caso nos remitiríamos solo a la grava de Lima. En cuanto a las propiedades deformacionales, se podrían deducir en función de las velocidades de onda de corte. Bueno, entonces, todo lo que he descrito sería la investigación geotécnica especial, cuyo objetivo sería buscar la correlación de la resistencia al corte con ciertas propiedades índices. ¿Por qué? Porque obtener la resistencia al corte sería bastante caro, en cambio las propiedades índices son bastante económicas de obtener. Entonces, ya para la investigación geotécnica masiva y lineal en cada línea de metro, nos remitiríamos a hacer una geofísica más W2D, que es económico, ¿no? Y en base a las velocidades de onda de corte podemos obtener las propiedades deformacionales. Estas de hecho son las que obtuve en la línea 2 del metro. Para el caso de Lima se ve que hay una ¿cómo le llaman? Un R cuadrado bastante, se me ha ido el nombre, bastante bueno. Para el Callao ya es de menor calidad, hay más dispersión, porque en el Callao hay menos datos y porque el suelo es más heterogéneo. Se requeriría más datos de velocidades de onda de corte para poder ver la manera de sectorizar el suelo de Lima según las propiedades mecánicas. Entonces, en esta investigación geotécnica masiva y lineal a lo largo de la línea de metro, se ejecutaría sondeos hasta unos 10 metros por debajo de la estructura subterránea para detectar la presencia de otros suelos distintos a la grava GP, es decir, para poder hacer el perfil estratigráfico, para detectar la presencia de nivel freático, que es poco probable en la provincia de Lima, y en los otros tipos, y para poder hacer los ensayos estándar conocidos en los otros tipos de suelo, como la arena limosa, limo, arcilla de baja plasticidad, donde sí podemos hacer los SPT, ¿no? En los sondeos también se debiera ejecutar ensayos piezométricos a diferentes profundidades para la determinación de las propiedades deformacionales y buscar correlacionar con las velocidades de onda de corte. Luego se ejecutaría algunas pocas calicatas profundas. En estas pocas calicatas se procedería a determinar en los diferentes niveles la granulometría representativa, la densidad in situ y se haría la densidad de corte in situ. Pero se podría hacer una calicata por cada sector, y cada sector se podría determinar en función de la velocidad de onda de corte. Olvidé explicar que es lo siguiente, ¿no? Que desde la década de los 70, en la Universidad de California en Berkeley, Sid y Idris hicieron investigaciones de ensayo de carga dinámica sobre suelos granulares y vieron que hay esta correlación del módulo de corte dinámicos en función de la esfuerzo de corte efectivo vertical y por una constante K. Esta constante K nos permitiría sectorizar el suelo de Lima, definiría mayor valor de K, mayor resistencia del suelo, ¿no? Entonces, en conclusión, hay una insuficiente y no adecuada investigación geotécnica hasta ahora que no permite diseñar de manera óptima las estructuras subterráneas del metro de Lima. Por lo tanto, se recomienda hacer una investigación geotécnica especial que consiste en obtener correlaciones confiables de la resistencia al corte con la densidad seca y la granulometría y un intento de correlacionar con las velocidades de onda de corte. Y luego, ya recién se podría proceder a la investigación geotécnica masiva a lo largo de cada línea de metro con la obtención de las velocidades de onda de corte y las propiedades índices para poder correlacionar con la resistencia al corte. Y una investigación geotécnica especial, pero ya de poca intensidad, mucho menos densa. Todo esto, la investigación geotécnica especial y la investigación geotécnica masiva, permitirían diseñar las estructuras subterráneas de una manera óptima y sin especulaciones. Eso sería todo. Si cuando digo sector geotécnico me refiero a lo siguiente: si bien la mayoría de los suelos son GP, la clasificación es
muy homogénea, pero las propiedades mecánicas no necesariamente. Por ejemplo, cuando mostré esas correlaciones del módulo de corte dinámico para el Callao y para Lima, se vio claramente de que, por ejemplo, acá el de Lima tienen 5.580 por, vean la ecuación, ¿no? El valor de K, y en el Callao es 2030. Es decir, para una misma presión de confinamiento vertical, el suelo de Lima es como 2,5 veces a 3 veces más resistente que el de Callao, ¿no? Y esto, a pesar de que no se hizo las investigaciones necesarias. Lo que quiero decir que el suelo será GP en su gran mayoría, pero no necesariamente es homogéneo en cuanto a sus propiedades mecánicas. Ese es un tema a investigar. Probablemente haya pocas, se podría subdividir en pocos tipos de suelo GP de acuerdo a sus propiedades mecánicas, ¿no? Sin embargo, ustedes ven de los ensayos de corte directo in situ, habría muchísimo tipo de resistencias, ¿no? Entonces, eso quiere decir, de acuerdo a los ensayos de corte directo in situ, que respecto a su resistencia, el suelo GP de Lima es tremendamente heterogéneo. Yo la verdad es que no lo creo, ¿no? Sí, o sea, el de mayor resistencia al corte tiene bastante cohesión, pero el que da de todos los ensayos de corte directo... Prácticamente todo depende del confinamiento, ¿verdad? Porque supongo yo que al 46 grados sale una cohesión de 0,60 y tantos y pico. No, vamos a ver. No. Porque también depende del confinamiento esa cohesión. No. La, Como cohesión, ¿es una ecuación matemática o es como un cementante? no, esto es... no, la cohesión es cimentante. Que yo hago un corte directo o un museo triaxial y yo finalmente voy a graficar en un ejercicio. Producto del resultado, donde corte ese plano de falla, ahí me va a salir una cohesión, ¿cierto? Eso es lo que yo debo entender como cohesión, porque eso depende de muchas cosas. Ahora se lo voy a explicar. De acuerdo a las investigaciones que ha hecho mucha gente, ¿no? Si no hay cementación, la cohesión debería ser 0 para la resistencia residual. Esta es la cohesión para la resistencia residual. Pero en la resistencia pico sí hay cohesión, pero no por cementación. Si hay cementación, obviamente la cohesión es mayor, ¿no? Y por eso es que les mostré aquí. Esto todavía no ha llegado a la resistencia pico. En cambio, este coluvial ya pasó la resistencia pico y ya no tiene cohesión. Pero esto ha venido de este macizo. O sea, aquí, este macizo está por acá. En cambio, este coluvial está por acá, ¿no? Entonces, el confinamiento es otro tema. A mayor confinamiento, obviamente hay mayor resistencia al corte, ¿no? Acá tiene la ecuación. Esta es la cohesión, este es el ángulo de fricción, esta es la presión de confinamiento y esta es la resistencia al corte. Entonces yo los valores que ustedes debía doblar y debería presentar valores pico y valores residuales. Sí, lo que he presentado son valores pico. Esto de acá. Claro. Ahora, lo bueno, claro, el suelo de Lima es bastante resistente, pero el problema es que la falla es frágil. Si estás yendo al límite, no te avisa el momento que falla, ¿no? A ver. Espérate. Estaba preguntando. Y el rango de valores es lo que me estaba preguntando, ¿no? Aquí está, creo. A ver si lo encuentro. Ahí está. Ya, por ejemplo, el que tuvo mayor resistencia tuvo este par de valores que, bueno, acá no se nota por la escala, pero si haría un zoom se notaría, ¿no? 0,65 kilos por centímetro cuadrado y un ángulo de fricción de 46 grados. Y el que tiene menos, tiene 34 grados y un ángulo de fricción de 0,10 kilos por centímetro cuadrado. Ahora, ¿qué representa esto en la práctica? Acá lo puse. No sé si lo encuentro, el diseño de
un pequeño diseño que hice para el túnel. Para un túnel, cuando usas estos parámetros de mayor resistencia al corte, puedes excavar un túnel hasta de 28 metros de diámetro sin tener problemas de inestabilidades, ¿no? Y cuando usas la resistencia al corte mínimo, puedes excavar menos de 3 metros de diámetro. Entonces es bastante la diferencia. Por ejemplo, una estación, el túnel más o menos mide 10 metros. El túnel entre estación y estación. Acá tendríamos que excavar por partes. Ahora, en Vitarte, el túnel es de 10 metros y lo han excavado de una sola sección, sin problemas. Lo hicieron tipo mina, 4,5 kilómetros, ¿no? O sea, probablemente resista más, ¿no? Pero esto es muy heterogéneo, pues, ¿no? Ahora, también les dije el caso del muro pantalla para la estación. Hay mucha diferencia entre el caso de mayor resistencia al corte y el caso de menor resistencia al corte. Esto en la práctica se ve qué es lo que está sucediendo. Solo les cuento una anécdota. Cuando yo conversé con el ingeniero encargado de la geotecnia del estudio de la línea 4 del metro, estábamos viendo todos los valores y me dijo, y bueno, ¿cuál te gusta más? Esa fue su pregunta. Yo le dije, oye, no se trata de adivinar, se trata de hacer este tipo de investigación. El ensayo que usted hace, o bien sea corte directo, o bien sea depende del confinamiento. Obviamente. ¿Qué es lo que pasa? Entonces yo debo de saber a qué nivel voy a hacer el ensayo. Claro, por eso. Entonces, ¿a qué nivel está hecho, por ejemplo, el que usted me dice que es 46 y después me dice al mismo nivel? Porque si es la misma. No. Esos se han hecho a diferentes niveles, a diferentes presiones de confinamiento. Como que por yo eso. No podría comparar, porque ¿Cómo? los confinamientos son diferentes. No. O sea. Si es la misma grava. No, mire, se lo voy a explicar otra vez. A ver si lo encuentro otra vez. Ahí está. Acá tiene la cohesión y acá el ángulo de fricción. Y otra variable es la presión de confinamiento. Son tres variables. Obviamente a mayor presión de confinamiento, mayor resistencia al corte. Entonces acá lo que determinamos en los ensayos es la cohesión y el ángulo de fricción, porque la presión de confinamiento lo sabemos, dependiendo de la profundidad del túnel o el muro pantalla a diferentes profundidades, etc., ¿no? No sé si la aclaras. Ahora, esto no sigue lo de Moore-Coulomb. Moore-Coulomb no tendría esto. Esta ecuación de aquí es lo que le da la curva, ¿no? Pero la curva, como repito, es para la resistencia residual. En cambio, la Moore-Coulomb sí podría usarse para la pico. O sea, los datos que antes les di es para la pico, no la resistencia pico. Por eso es que se usa Moore-Coulomb en los datos, pero para la pico. Ya, otra cosa, cuando usted dice, por ejemplo, el tamaño máximo, cuando llevo un laboratorio, es un sexto del diámetro del centro. O sea, un décimo es mejor, sí, porque es grave. La norma dice un sexto. Ahora, cuando yo hago in situ, eso está establecido también no está normado eso. Pero todo el mundo lo toma un sexto. O donde vaya usted en cualquier laboratorio, el tamaño máximo del ensayo que... Bueno, ahí sería mejor, debería ser un décimo porque la grava es GP, ¿no? Pero bueno, pero resulta que cuando hacen los ensayos de corte directo in situ, es lo que sale, y lo peor del caso es... el tamaño natural. Sí, entonces, la caja no me parece que debería ser más grande por lo menos. Claro, es lo que he dicho. Es lo que he dicho acá en uno de los gráficos, he demostrado que la caja debería ser más grande. Pero sale mucho más costoso. Por eso es que yo digo, de manera urgente, tenemos en el SISMIT caja de 60 por 60 centímetros, entonces empecemos por buscar correlaciones en un ambiente de mayor control de variables y no en los ensayos de corte directo in situ, que no hay tanto control, ¿no? Eso es lo que digo de manera urgente, porque pasan los años y no hacen las cosas bien. Por lo menos lo que formulan los términos de referencia en la ATE, el Ministerio de Transportes, y los consultores al final solo hacen lo que les indican los términos de referencia, ¿no? Ingeniero, porque de lo que usted ha visto ahí, por ejemplo, de la línea 2, no sé, hay ensayos más menores y hay ensayos de densidad de campo a diferentes niveles. Yo como más menor podría el modo elástico, a través de correlación podría la densidad. En esos ensayos, ¿cómo ha estado la densidad de campo
las densidades que podría sacarlo con estos ensayos. No, con la velocidad de onda de corte no obtiene las densidades. Pero Las densidades no es tanto problema porque se sabe más o menos cuánto es. Se sabe que una densidad de una grava densa es 2.2, 2.25, por ahí, ¿no? La grava de Lima está en el orden de 2.15 a 2.25. Claro, en el Callao probablemente sea algo menos, sí. Pero no le entiendo su pregunta, o sea... No, si esa densidad yo lo he podido correlacionar por los ensayos de refracción o más doble. No, o sea, no se correlaciona, más bien las velocidades de onda de corte, claro. Mejor dicho, los módulos de corte se obtienen en función de la velocidad de corte y se asume una densidad que no está muy lejos de la verdad, que no influye mucho, ¿no? Porque se sabe que más o menos está en un rango pequeño, ¿no? Una pregunta, el ensayo de corte directo in situ y el de laboratorio, ¿cuál sería de más confiabilidad para tener valores que parámetros que estructuran? Indudablemente el de laboratorio. Se apuntan a darle parámetros al diseñador, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el más confiable? ¿Que se hace in situ o el de laboratorio? Indudablemente el de laboratorio, pero tiene que ser en caja grande, ¿no? Debe haber esa relación de un décimo entre el tamaño de la partícula y el tamaño de la probeta, ¿no? Pero no, y ahorita en el situ creo que no tiene un tamaño de caja más grande que se dice, ¿no? No, tienen de 60 centímetros. Por eso es que sí, sigue siendo chico, pero se puede recortar la granulometría de la manera que les indiqué, ¿no? Pero todo esto, por eso lo digo, de manera urgente, es lo que tenemos. Lo lógico sería construir una cámara triaxial grande, ¿no? Se justifica plenamente. Claro, pero hoy en día no hay eso. Yo sería más justo, sería con un ensayo in situ, porque si usted le da un ensayo, por ejemplo, ¿qué es lo que pasa cuando yo un ensayo de corte directo de una grava? Prácticamente estaría haciendo el ensayo de corte directo de una arena, porque si usted ve cómo yo hago el corte directo de una arena al laboratorio, tiene 2 pulgadas, ¿no? Entonces, el tamaño máximo sería como medio centímetro. No, 60 centímetros, 60 centímetros, el tamaño máximo serían 6 centímetros. No, por ejemplo, los cortes directos de laboratorio son de 2 pulgadas. Ah, por eso, o sea, estamos hablando, es que el SISMI tiene cajas de 60 por 60 centímetros. No podemos usar el ensayo de corte directo estándar que está normado, que es el tamaño que ustedes 4 pulgadas, y igual las cámaras triaxiales suelen ser de ese tamaño. Pues eso no nos sirve para nada en las gravas. Por eso es que en un principio yo dije que se han hecho muchos ensayos que no sirven. O sea, y lo peor del caso es que sobre todo se hizo en muchos SPTs. Y era lo único que se tenía cuando se hizo el estudio a nivel de primación de la línea 2. Eso está claro, no se puede usar los ensayos estándar. Por eso es que le llamo investigación geotécnica especial, que es necesario hacerlo cuanto antes. Es más, cuando usted hace los cortes directos esa de las 2 pulgadas, todo el mundo te reporta corrección 0 de reporte. Entonces ya de ahí no ya está. Y todo, yo he visto que todos los ensayos que se hacen en forma in situ siempre te reportan corrección. ¿Pero ensayo in situ de qué tamaño? El natural, el de 70 por 70, pero in situ en campo. Claro, pero ok, ese tamaño estaría... Yo creo que ese es más alternativo porque representa los tamaños naturales que hay en la zona. Pero sí, pero para el tamaño de las gravas que tenemos, resulta que no conviene porque da mucha dispersión en los resultados, ya les he demostrado. O sea, la clave es el tamaño de la partícula máxima respecto al tamaño de la probeta. Esa es la clave para poder tener datos confiables. En todo caso, hay que hacer de los 2 tipos de ensayos. ¿Cuáles 2 tipos? Digo, los de laboratorio, los cortes directos. Claro, pero primero los de laboratorio para poder tener las correlaciones y luego entender por qué en los ensayos de corte directo in situ, cuando da datos muy altos o muy bajos, entender por qué y además estudiar el plano de falla. Eso es lo que no hacen. Yo he visto que hacen los ensayos de corte directo in situ y toman la densidad en cualquier otro punto. Lo que debieran hacer una vez hecho el ensayo de corte directo in situ, desarmar la probeta, sacar la muestra y ver cómo es el plano de falla, ¿no?
qué bolones hay incrustados ahí, ¿no? Y en su experiencia, la longitud de estas líneas está por el orden de 25, 30 kilómetros, ¿no? La 3 y la 4. Sí. ¿Cuántos responsables de deporte in situ recomendarían usted? Bueno, yo explicaba, vamos a ver, no puedo estar diciendo cuántos, porque primero tenemos que ver, primero yo haría los ensayos de laboratorio y trataría de buscar las correlaciones, eso cuanto antes, ¿no? Ahora, no puedo estar dando una cantidad porque tenemos que ver esas correlaciones, qué tan confiables son. Una vez que estemos satisfechos con la confiabilidad, podríamos ya quizás pensar en cantidades, ¿no? Yo al principio les di de manera gruesa cuánto se debe investigar se debe invertir en investigación geotécnica respecto al monto de la obra civil, y que acá les he demostrado que acá escatimamos de manera exagerada. No sé si se acuerdan al principio de la ponencia. Les hablé de lo que había deducido el Comité de Túneles de los Estados Unidos, que había concluido que debería invertirse en investigación geotécnica del orden del 1% al 4% del monto de la obra civil. Y en la línea 2 se invirtió apenas el 0.1%. En realidad todos esos números son números gruesos, lo que recomienda el Comité de Túneles de los Estados Unidos. Al final, son números gruesos, pero al final es criterio del geotécnico, ¿no? Conforme vaya obteniendo los datos, qué tanto es la tendencia a ciertas correlaciones, ¿no? Ingeniero, pues, de acuerdo a su experiencia, ¿se podría decir, en el caso de Callao básicamente, que el tramo que va a ser soterrado, o se tendría que hacer de otra, ¿cómo se llama?, de otro tipo, de otro método constructivo? Ya. Por el tema básicamente de lo que es el tema freático, ¿no? Básicamente. Ya, y bueno, ese es otro tema, pero lo voy a responder, ¿no? Claro, en la zona del puerto de Callao, el nivel freático está a 2 metros y el suelo es mucho menor calidad que en Lima, y probablemente cada estación valga el doble de lo que vale en Lima, ¿no? Entonces, para mí no debiera hacerse el metro ahí, pero no solo esa es la razón principal es la siguiente, que entre la primera estación es Puerto Callao y la siguiente la estación Buenos Aires, que queda 1 kilómetro más o menos, 1.2 kilómetros, va a lo largo de la avenida Guardia Chalaca. Toda esa zona, 1 kilómetro, ha sido inundada por el tsunami en el año 1746, puede suceder en cualquier otro momento. Entonces lo lógico es que, así como en las quebradas de Chosica, que cada rato pasan los huaicos y sin embargo construyen urbanizaciones, eso está muy mal. El Estado debería desincentivar y ver la manera de que se disminuya la densidad en las zonas que pueden ser afectadas por riesgo de la naturaleza, en este caso el tsunami. Por otro lado, el Estado debe más bien incentivar la densificación urbana en la zona donde va a pasar la línea del metro, porque una línea del metro es bastante costosa. Entonces son dos objetivos contrapuestos, y si además es sumamente caro construir ahí, lo lógico es no hacer el metro ahí, simplemente. Y en las zonas ya posteriores, después del kilómetro, después de la estación Buenos Aires hasta la avenida Foz, hasta la zona donde empieza ya la provincia de Lima, en la avenida Foz, de repente podrían pensar en hacerlo elevado, ¿no? Pero más barato, ¿no? Y además se puede hacer elevado porque no hay mucho tráfico en esa zona, no interrumpe el tráfico, ¿no?